María, después de nuestro primer vídeo, vimos claro que para empezar a tener una nutrición adecuada tenemos que intentar alimentarnos con alimentos naturales y no procesados que tengan el mínimo número de tóxicos y que sean de proximidad, también para dar de comer al agro de nuestra zona y a las personas que con tanto esfuerzo producen esos alimentos. Pero necesitamos saber más, ¿verdad? Necesitamos saber de lo que llamáis macronutrientes. Danos un pequeño esbozo de lo que es ello. Los macronutrientes son las partes en las que se dividen los alimentos. En este sentido tenemos las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Las proteínas, como su nombre indica, son las baldosas que forman las paredes, ¿vale? Los ladrillos, vamos a decirlo así. Son los ladrillos que forman las paredes, que en este caso las paredes son nuestros músculos. O sea, son fundamentales, entre otro mogollón de cosas, para formar musculatura. Por lo cual, si no tenemos suficiente proteína, vamos a mermar nuestro músculo. Los carbohidratos se dividen en los simples y los compuestos. Los simples son los refinados, las harinas blancas, los panes blancos, todo eso. Y los complejos son los integrales, tanto sean cereales como harinas y los tubérculos. Luego tenemos las grasas, que también son los lípidos, son lo mismo. Y bueno, tenemos las grasas saludables y luego están las grasas que no son saludables, como pueden ser las bollerías, los dulces, todo eso. Y dentro de las saludables, por ejemplo, tenemos los frutos secos, las semillas, el aceite de oliva, en ese mundo. De acuerdo, pues vamos a pasar un poco a interiorizarnos, ¿vale? Ya hemos visto que la proteína es la parte estructural del organismo, para el colágeno, para todo, ¿verdad? Sí. Y para la piel, y pues para la musculatura, para todo. Entonces, una ingesta de proteína adecuada, ¿cuáles son los alimentos que más nos recomendarías, así a grosso modo, sin bajar en la especialización, para que tengamos claro qué alimentos conllevan esa proteína? Yo siempre recomiendo las magras, o sea, cuanto menos grasa tengan, mejor, que vienen siendo el pollo, el pavo y las proteínas vegetales para sustituir a las animales. Dejaría en segundo plano pues el cordero, las carnes grasas estilo secreto, estilo costilla, que tienen mucha cantidad de grasa además de proteína. ¿Y esa grasa qué pasa? ¿En qué nos afecta, María? A ver, es una grasa, bueno, que provoca, según como sea tu día a día y lo sedentario que seas, va haciendo sus tapones por ahí que luego hacen avería. Entonces, cuanto más limpio comamos, mejor. Porque ahí estaríamos hablando de posibles obstrucciones de arterias, un poco todo ese famoso colesterol, ¿todo eso está relacionado? Sí, lo que pasa es que no me gusta hablar tal cual así porque el colesterol en sí no es malo. O sea, lo que es malo es el compendio de varias cosas. O sea, no se tiene un infarto porque tengas el colesterol alto. Se tiene un infarto porque tienes varios factores que te llevan a tener un infarto. De acuerdo, iremos hablando sobre ello. Vale, entonces ya hemos visto que las proteínas, como decíamos, lo más magras posibles y que tenemos de una función vegetal también, de una parte vegetal. Tengo entendido que hablábamos de unos aminoácidos esenciales que si combinabas legumbre con... ¿Cómo era todo eso? Sí, a ver, la proteína vegetal le falta un aminoácido esencial que sí tiene la proteína animal, pero que se suple mezclando, por ejemplo, las legumbres con un poco de cereal. Antes se decía que tenía que ser en la misma comida, pero ya se ha visto hace tiempo que pueden ser dentro del mismo día en comidas diferentes. Por ejemplo, que comes un plato de lentejas y cenas pescado con arroz, pues ya tienes los dos elementos. Tienes legumbres al mediodía y a la cena tienes el cereal. Y entonces tendrías proteína completa en el día. De acuerdo, entonces no hay que estar tan pendiente, ¿verdad? No es necesario. Hay que coger un equilibrio sin volvernos locos. De acuerdo. Bien, hemos hablado de las proteínas. A grosso modo, vamos a entrar en lo que hemos dicho de los hidratos de carbono. Los hidratos de carbono, sí o sí, yo priorizo siempre los complejos, porque son mucho más interesantes, tienen menos cantidad glucémica, nos dan menos picos de glucosa, que al final, cuando eres deportista da un poco igual porque lo utilizas como combustible. Pero si no lo eres, lo ideal es que priorices alimentos que te mantengan más estable a lo largo del día.
Por ejemplo, si tú comes, por decir, arroz blanco, ¿vale? Arroz blanco recién hecho. Tú, nada más ingerirlo, vas a tener un pico de insulina que te va a estar a tope y de repente te vas a sentir súper cansado. Mientras que si tomas arroz integral y ya si lo dejas enfriar en la nevera de la noche anterior sería muchísimo mejor, pero si no, recién hecho. El pico será así, por lo cual no vas a tener esa sensación ni de hambre dentro de un par de horas, ni de cansancio al terminar de hacer la digestión, ni vas a tener esos picos que nosotros no los notamos a nivel visual, pero que sí afectan al sistema. Claro, y además tengo entendido que te da como una cierta depresión después de la euforia de los azúcares rápidos, luego tienes un bajonazo que te pide de nuevo azúcares rápidos, es un ciclo no virtuoso, ¿verdad? Sí, es un ciclo vicioso. Al final tú estás ingiriendo, comiendo, digiriendo, comiendo, estás todo el rato así porque tienes hambre constantemente, no tomas alimentos que te hacen que sean saciantes. Vale. Incluso si la mezcla terrible que hay, que es grasa con carbohidratos, estilo pizza, por ejemplo, eso hackea el sistema de recompensa. O sea, no sabes ya cuándo tienes que parar de comer porque no dejas de tener hambre. Esa es la peor fórmula que hay de mezcla de alimentos. Lo hace la industria así. En mogollón de alimentos hacen esa mezcla. ¿Por qué? Porque los hacen más palatables y entonces comes más. No tienes tanta hambre en realidad, pero tú no lo sabes. Claro, y es súper adictivo, ¿verdad? Sí. Y te va pidiendo cada vez más. Vale, entonces entiendo que esas subidas y bajadas de glucosa pueden dar con el tiempo la famosa diabetes y problemas de estos metabólicos. Sí. Tiene eso, la resistencia a la insulina, una gordura periférica. Tienen asociados muchos problemas, porque todo depende, esto todo siempre es entre comillas, porque siempre depende de cómo sea tu actividad. Por eso al principio decía en el primer vídeo que no solo es la alimentación, que la alimentación es un 80%, sino 90%, y un 20-10 restante es el ejercicio físico. Y actividad, que no es lo mismo. De acuerdo, iremos ahondando en ello. Vale, por terminada los macronutrientes, tenemos las famosas grasas. ¿Qué nos cuentas sobre ello, María? Las demonizadas grasas. Bueno, ¿Sí? ahora ya no se sabe si son las grasas o los carbohidratos. Pero las grasas, bueno, normalmente hay un sector de la población que los elimina cada vez que quiere perder peso y es un error terrible porque son hiper necesarios para la producción de hormonas. Y eso debería de decirse por activa y por pasiva. No se pueden restringir las grasas al mínimo. No funcionamos bien así. Luego sí que es verdad que hablo de las grasas buenas, las saludables, como son las fuentes de omega 3, el aceite de oliva, las semillas, chía, lino, frutos secos naturales a poder ser o tostados sin sal. Esas son las interesantes. Nos podemos quitar las trans, evidentemente. De acuerdo. Entonces entiendo que en todas esas bollerías de bajo precio llenas de azúcares, ¿existen ese tipo de productos que nos hacen tanto daño? Bueno, es que las bollerías, es que ya, sin ser, los bollos son como muy visuales que son malos, pero es que dentro del mundo grasas hay cosas que parecen súper saludables y luego las miras la etiqueta, que es realmente importante saber leer las etiquetas y te das cuenta de la porquería que nos están vendiendo. Porque hay infinidad de alimentos que, vamos, están plagaditos de grasas y grasas transgénicas.